Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. El día de hoy tenemos dos invitados. Ellos son Lilian Tintori, ella es esposa de Leopoldo López, además activista por los derechos humanos, y Juan Carlos Gutiérrez, él es abogado defensor de Leopoldo López. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Andrina. Y sobre todo es muy importante la presencia de ustedes cuando se inicia esta cuenta regresiva de todo lo que ha sido un proceso que se inició, si se quiere, el 12 de febrero de 2014. Luego, posterior a la entrega de Leopoldo López, han ocurrido una serie de eventos que jurídicamente nos pudiera explicar su abogado defensor. ¿Cuál es el estatus a la fecha cuando se espera que el día de mañana se dé una sentencia definitiva para este caso? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En efecto, tal y como tú lo has anunciado, estamos en una cuenta regresiva en lo que puede ser la culminación de este proceso judicial en primera instancia. Pudiéramos tener una sentencia para el próximo jueves, luego que se culminen 2 o 3 pautas que faltan para su emisión, como presentación de argumentos finales de las partes, fiscalía, abogados defensores, la declaración de los imputados, especialmente la declaración de Leopoldo López, que una vez que culmine esa declaración, la jueza se retira a deliberar y emitiría su pronunciamiento en primera instancia. Ha habido varios cambios a lo largo de esta causa. De 9 delitos se pasó a 4. Hay una realidad sustancial que es el señalamiento por 43 víctimas mortales y 800 personas heridas. ¿Cuál es la responsabilidad que se le está atribuyendo en este caso a Leopoldo López? Mire, esa referencia a una inexistente responsabilidad penal en materia de los lamentables muertos del año pasado, de esos 43 muertos, quiero dejar muy claro que eso no ha tenido ningún efecto en el proceso penal. Desde el primer momento que se dicta una orden de aprehensión en contra de Leopoldo López, escasas horas después de haberse producido el hecho en las puertas de la Fiscalía, sin una investigación seria, sin ninguna evidencia, sin permitirle derecho a la defensa, allí se estableció un primer señalamiento en materia de responsabilidad en casos de homicidios, en casos de delitos de terrorismo. Pero esa imputación, el mismo día que se produjo la postura de derecho voluntaria en la primera audiencia de presentación ante el juez, esas imputaciones de homicidios y terrorismo fueron desestimadas tanto por la Fiscalía, bajo los argumentos de la defensa, a raíz de unos trabajos periodísticos muy importantes que permitió acercarnos a la verdad, y esos cargos fueron eliminados del proceso. Eso es importante que quede bien claro. Leopoldo López no está siendo juzgado, ni ha sido juzgado, ni ha sido señalado por la Fiscalía venezolana, ni por los tribunales, ni por ninguna de las evidencias del juicio como responsable de ningún homicidio en este caso. Es más, la sentencia que se va a emitir esta semana, o cuando tenga bien la juez emitir su decisión, no puede contener ningún aspecto jurídico vinculado a delitos homicidios, porque no forma parte de lo que allí se ha sido juzgado. Es más, en lo que respecta a ese cargo, hay cosas juzgadas en cuanto a su inocencia. Lilian, quisiera que nos hablaras un poco acerca de esa dimensión humana. ¿Qué es lo que sucede después del 18 de febrero cuando Leopoldo López se entrega a la justicia? ¿Cuál es la sensación en el núcleo familiar? Y desde el punto de vista de lucha en la cual te has destacado por defender los derechos humanos, ¿cuál piensas tú ha sido la violación a los derechos humanos de tu esposo? Bueno, ha sido largo, ha sido difícil, la vida nos cambió, hemos aprendido muchísimo, aprendimos de la justicia venezolana, aprendimos de los militares, aprendimos de que lo más importante es la familia, no importa dónde esté, que esté unida, pero más allá de eso, estamos convencidos de que este sacrificio que hizo Leopoldo de entregarse a la justicia injusta, porque Leopoldo dio la cara, vale la pena para un cambio en Venezuela. Para un cambio en Venezuela, ¿por qué? Porque lo que le están haciendo a Leopoldo se lo están haciendo a otros líderes de la oposición, inhabilitándolos. Hoy tenemos inhabilitada a María Corina Machado, a Pablo Pérez, a Enzo Escarano, a Pablo, a tantos líderes que están a punto ya de ganar una diputación y los inhabilitan. Es decir, es una persecución política no solamente a mi esposo, sino a la oposición. Y ante eso siento gran responsabilidad. Ante eso denuncio la violación de los derechos humanos, que no son solo a ellos, es a todos los venezolanos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho a la vida, que se viola en Venezuela cada 20 minutos, lamentablemente. Tenemos una cifra oficial de 25.000 muertos del año pasado por violencia. Detrás de esa cifra hay 25.000 familias que quedaron incompletas, que quedaron sin su ser querido y que muchos de ellos todavía están esperando justicia porque no la tienen. Es el caso de Rosa Orozco. Geraldine Moreno la mataron el año pasado en las protestas, un militar le disparó a quemarropa
y todavía Rosa está esperando justicia. Soy una más, soy una víctima más de un sistema, soy una víctima más que levanta su voz en nombre de todos ellos, en nombre de los torturados, de los asesinados. Las cifras son alarmantes, más de 3.417 detenciones arbitrarias, más de 200 casos de tortura solo registrados, 43 asesinatos, que nosotros estamos buscando justicia para esos, para todos, porque es que no se trata de una vida de un lado y otra vida del otro, no, 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 todos somos venezolanos y esta lucha que nosotros hemos dado a nivel internacional y a nivel nacional es para todos los venezolanos, para todos. Si revisamos la cronología de lo que fue la entrega de Leopoldo López, ha habido declaración por parte de voceros del oficialismo que aseguran que Leopoldo López tenía en riesgo su vida, que se estaba tejiendo sobre él una supuesta hipótesis de asesinato. ¿Qué conocimiento tienen ustedes acerca de esto? ¿Esto es real o no? No, es falso. No hay ni una prueba, ni un testigo, ni nada que haya enseñado o haya demostrado el gobierno nacional de que eso era algo real. Eso fue lo que nos dijo a nosotros Diosdado Cabello cuando nos allanaron la casa con más de 25 personas vestidas de negro, armadas con armas largas y capuchas en la cabeza. Estuvo 2 noches en nuestra casa tratando de convencernos para que Leopoldo se fuera del país y tratando de supuestamente proteger a Leopoldo porque lo iban a matar, y así lo denunciamos esa misma noche en CNN. Pero después de ese día, ¿qué pasó? Nada ha pasado. Leopoldo está preso injustamente, aislado en solitario en una cárcel militar, y casualmente hace poco la defensa introdujo un documento donde le pedía explicación a la fiscal general de qué pasó con ese caso, por qué públicamente siempre dicen que quieren proteger a Leopoldo López y no hay pruebas de que supuestamente alguien lo quería matar. A Leopoldo López nadie lo quiere matar. Leopoldo López está en riesgo de muerte como todos. Lamentablemente todos estamos expuestos a que nos pase algo. Esa es la verdad. Vivimos con miedo. Y pienso que lo que tenemos que siempre es aferrarnos a la justicia. Una justicia que hoy sinceramente no la sentimos, pero que tenemos que tener confianza. Y ese es el mensaje que quiero dar hoy. Tenemos fe y esperanza de que mañana la sentencia sea la libertad plena para Leopoldo, la libertad plena para los estudiantes, pero esto no termina aquí. Hay 78 presos políticos. Necesitamos liberarlos a todos. Pero necesitamos liberarnos a todos no porque sean los que protestaron, sean de oposición, no. Porque somos venezolanos y tenemos que construir una democracia que hoy está en duda. Hablando de ese rol de la justicia venezolana, de tener fe en las instituciones, se ha visto una cruzada internacional que de alguna forma has encabezado, donde se habla mucho de la demanda de justicia hacia Venezuela. Esto pudiera ser interpretado por muchos como un desconocimiento a las instituciones venezolanas. ¿Es así? Para nada. Lo que nosotros hemos hecho es buscar justicia donde sea. Todo lo que hemos hecho a nivel internacional lo hemos hecho aquí también. Hemos ido a Fiscalía, hemos introducido todos los documentos, agotamos todas las instancias, así como lo han hecho muchísimas personas que están esperando justicia. Hemos ido a la ONU porque son entes internacionales que protegen y promueven los derechos humanos, y como aquí no hemos encontrado acciones de la Defensoría del Pueblo, pues vamos a instancias internacionales como la OEA, como la ONU, como la UNASUR, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, que todos estos entes han pedido la libertad de Leopoldo López y la libertad de cualquier preso político, porque no puede existir una democracia con presos políticos. Y esto ha sido contundente. Cuando yo digo que Leopoldo es inocente no es porque lo diga yo. Obviamente yo quiero a Leopoldo en mi casa con mis hijos, pero más allá de eso, no lo digo yo, lo dice Iberoamérica, lo dicen los líderes del mundo, lo dicen personas que han investigado el caso, lo dicen personas que además conocen el Estado venezolano y con mucho respeto. Cuando yo hablo de las cifras oficiales, son cifras de la ONU con el Estado venezolano, porque para que la ONU haga un documento como es el Comité de la Tortura, el documento CAT, el Estado venezolano participa. Y nuestra defensa siempre ha sido con mucho respeto, porque eso es lo que nosotros queremos para Venezuela, rescatar la reconciliación, el respeto, el amor al otro. Todos somos venezolanos. Al final lo que pase va a beneficiar a una colectividad de venezolanos. En función de esa reconciliación, hay un episodio de todo esto que se pudiera denominar una cruzada internacional, en la que hay un encuentro en Panamá, en el margen de lo que fue la Cumbre de las Américas, que yo pude ser testigo presencial, en el cual una de las víctimas, de las representantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas, se acercaba y te decía a ti,
Tú puedes visitar a tu esposo en una cárcel, pero si yo quiero ver a mi esposo no puedo porque mi esposo está muerto y tú lo visitas en la cárcel y yo le llevo flores a una tumba. ¿Qué le puedes decir tú a las víctimas de las guarimbas acerca de qué es lo que está ocurriendo en el caso de tu esposo? Que estamos luchando por ellos, que cada paso que damos es pidiendo justicia para sus familiares y que me siento una de ellas. Sí, Leopoldo está vivo, pero tantos asesinatos, tantas torturas que hemos tenido no solamente ahorita, no solamente el año pasado, sino a lo largo de los años. Mi mejor amiga perdió a su esposo, lo asesinaron y era mi mejor amigo. Eso fue el año pasado en el Ávila, en la montaña. Y casos que pasan cercanos, no cercanos, a todos nos duele. Y el mensaje para ellos fue el que le di, le agarré la mano, fue muy emotivo. Le agarré la mano, las dos lloramos y le dije, tú estás aquí en Panamá, yo estoy aquí en Panamá y las dos estamos haciendo lo mismo. Estamos buscando justicia, porque en nuestro país lamentablemente hoy no la encontramos. Mi pregunta hacia el Comité de las Guarimbas, ¿qué pasó con esas muertes? ¿Dónde está la justicia de sus familiares? ¿Están buscando lo mismo que estoy buscando yo y que estamos buscando todos los venezolanos? Justicia, verdad. ¿Quién ordenó esas muertes? ¿Quién las ordenó? ¿Quién es el responsable de esas muertes? Desde el punto de vista legal, hablando acerca de esas responsabilidades y tomando en cuenta el poder de las palabras, el poder que puede tener un discurso, la fórmula de la salida que se planteó en ese momento en el cual esa coyuntura desencadenó toda esta serie de hechos violentos, ¿cuál es la responsabilidad penal y jurídica que pudiera tener un vocero cuando hace una convocatoria a una marcha de este tipo? Mire, uno de los aspectos que ha quedado más claro y más precisos durante el juicio de Leopoldo López es que el contenido de sus expresiones, tanto en la cuenta de Twitter como las entrevistas y los discursos que dio Leopoldo López, es que todas y cada una de las convocatorias que hacía Leopoldo López a producir concentraciones y marchas siempre iban acompañadas de la frase protestas pacíficas y constitucionales bajo la ideología de la no violencia. Cuando tú revisas la cuenta de Twitter, que es de dominio público, te vas a encontrar una multiplicidad de mensajes vinculados a protestas, pero siempre Leopoldo López, inequívocamente, justamente para evitar situaciones de conflicto, siempre colocaba marchas pacíficas, protestas constitucionales dentro de la no violencia. Cuando eso partiendo de las convocatorias a las protestas, que es un derecho constitucional. Pero cuando vas a la propuesta de la salida, Andrina, te encuentras que la propuesta de la salida tiene un profundo arraigo, raigambre constitucional. Eso también lo analizamos en el juicio. Cuando revisa la propuesta de la salida está íntimamente vinculado con artículos. Cada una de las propuestas tiene una vinculación con normas específicas de nuestra Constitución. Producir un cambio, producir alternativas, producir modificaciones institucionales. Lo importante es que esa propuesta, al tener una estricta vinculación constitucional, jamás y bajo ningún concepto puede ser constitutiva de delito. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Un mensaje final. ¿Qué esperan que ocurra en el juicio mañana? Esperamos libertad plena. Para el caso de Leopoldo, Leopoldo está preso, pero Venezuela está presa y tenemos que liberarnos a todos de esta situación tan difícil que todos estamos viviendo. Mire, y más que expectativa es la seguridad, la certeza que tenemos que conforme a la verdad y la evidencia que se presentó en el juicio, evidencia de la misma Fiscalía, queda certificado indiscutiblemente la ausencia de punibilidad por parte del comportamiento de Leopoldo López. Bueno, le damos las gracias a Lilian Tintori, ella es esposa de Leopoldo López y activista de los derechos humanos, y también a Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Leopoldo López.